No sé si se me había cortado a mí o había finalizado el tiempo, o se me cortó la conexión. No, Sole, finalizó el tiempo. Ah, Ahora bien, ya te dejo compartir pantalla, pasa que no me deja todavía, tarda mucho. Esperemos un poco a que estemos todos y dale. comparto. Solo tengo problema para compartir pantalla, pero ahí te hice anfitriona, así que ya podés compartir. Ah, genial, gracias. Muy bien. Iniciar audio. Muy bien. Bueno, dijimos que eh, para poder continuar con esta unidad tenemos que saber estas cuestiones básicas que mencionamos hace un ratito. En primer lugar, cuando nosotros nos referimos a la lógica en general, la lógica se va a encargar de estudiar, es la ciencia que estudia las leyes del pensamiento, las formas y los modos para construir razonamientos válidos, y la construcción de estos razonamientos válidos va a estar gobernada por un criterio de deducibilidad o inferencias lógicas. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. En que estoy admitiendo. Muy bien. Vamos a ver que hay distintas lógicas. Para poder hacer el puente entre esto y nuestra asignatura, nosotros tenemos que tener presente que el positivismo jurídico en general siempre ha utilizado la lógica formal. El juez, para construir sus razonamientos y para construir la sentencia, utilizaba la lógica formal. Otros autores, sin ser positivistas, pero eran disidentes de los positivistas, decían que el derecho no solo utilizaba una lógica formal, sino que también utilizaba una lógica material o lógica informal. Dentro del ámbito de la lógica formal, chicos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en la construcción de estos razonamientos, construcción de razonamientos válidos, las proposiciones que formen estos razonamientos van a ser susceptibles de ser verdaderas o falsas. Entonces hay una ley que es indestructible dentro de la lógica formal, es que si las premisas son verdaderas y el proceso de inferencia que yo utilizo es válido, si yo infiero correctamente, entonces la conclusión también va a ser verdadera. Este era el modelo que utilizaban los positivistas, y nosotros íbamos a encontrar dentro de este razonamiento una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Vamos a ver cómo podemos trasladar esto al ámbito del derecho. El juez utilizaba como forma de razonamiento el silogismo deductivo o el silogismo judicial, ustedes lo van a encontrar de esa forma, en donde la premisa mayor era una norma jurídica. Vamos a suponer, al que mata será sancionado con una pena de 8 a 25 años de prisión. Premisa mayor, una norma. Premisa menor, un hecho. Juan mató. La conclusión, el pasaje de esta premisa mayor a esta premisa menor me va a dar la conclusión,
y la conclusión sería aquella que dice el juez condena a Pedro a una pena de 8 años de prisión. Esta era la forma clásica del razonamiento judicial. Asumía la forma de un silogismo deductivo formal. Luego nos vamos a ir dando cuenta que se empieza a resquebrajar este modelo porque siempre se ponía como premisa mayor normas jurídicas dictadas por el legislador. Bien, la ley escrita. Entonces, cuando nosotros vamos avanzando en la evolución del pensamiento jurídico, vamos a ver que a veces esas premisas, esa premisa mayor, no va a ser una norma jurídica, sino que va a ser un principio. Y mientras nosotros podemos identificar a la norma jurídica por su origen, porque ha sido dictada por el legislador, los principios jurídicos muchas veces no están escritos, sino que existen en la medida que los jueces, de hecho, los principios pertenecen a la esfera de la moralidad, pero están positivizados por su uso por parte de los jueces, y detrás de estos principios a su vez subyacen, si se quieren, valores, cosas, bienes que las sociedades consideran estimables, consideran buenas, consideran deseables. Entonces, eso viene a romper esa estructura de la lógica formal, que estaba vacía de cualquier contenido. Por eso, en la lógica formal, vamos a ver nosotros, las conclusiones van a ser verdaderas, la lógica formal va a intentar demostrar, y la lógica informal no se va a ocupar de la verdad o la falsedad de las proposiciones. Lo que va a buscar es que las proposiciones sean aceptables, sean plausibles, sean razonables, sean racionales, y van a tener otras reglas de juego, ¿bien? Porque cambian la premisa mayor, cambia la forma de razonar del juez, cambia el ámbito de competencias, el ámbito de actuación del juez, que ya no está atado de pies y manos a lo que dice la letra de la ley, ni está limitado por el legislador. Lo que pasa es que no lo puede hacer de cualquier manera, sino que va a encontrar ciertas limitaciones. Porque nosotros decidimos simplemente, utilizando principios morales, pero no los justificamos, no justificamos su inclusión de manera razonable dentro del ordenamiento jurídico, como decía Sebastián hace un rato, el juez podría incurrir en arbitrariedad o en absurdo, y esa decisión tendría que ser tachada del ordenamiento jurídico como una norma particular, porque va en lo que ustedes verán más adelante se llama el debido proceso. Entonces, esta lógica jurídica, vamos a ver que en algunos casos utiliza la lógica formal y en otros casos utiliza la lógica material o lógica informal. Son los dos tipos de lógica van a ser utilizados dependiendo en qué circunstancias se encuentre el intérprete o en qué circunstancias se encuentre el juzgador. Nosotros vamos a ver que en la lógica formal, esto que yo les decía, si las premisas son verdaderas y la inferencia lógica es respetada, entonces el razonamiento va a ser válido. Acá tienen un ejemplo de no es estrictamente un silogismo, pero para ustedes vamos a hacer de cuenta que es un silogismo. Todos los hombres son mortales, esta era la premisa mayor. Sócrates es hombre, premisa menor, por lo tanto, Sócrates es mortal. Lo que pasa, chicos, entre medio de esta premisa mayor y la premisa menor para que yo pueda llegar a esta conclusión es el proceso inferencial, es el pasaje de aquello que yo conozco a lo que no conozco, ¿bien? Para decirlo de alguna forma, nosotros lo hacemos implícitamente todo el tiempo inferimos, todo el tiempo es algo que hacemos casi por intuición y naturalmente. En cambio, la lógica formal se va a ocupar de la justificación de las creencias y de los criterios que se emplean para juzgar los argumentos cotidianos. Pero no cualquier argumento, los argumentos que utilizan los jueces. Entonces, cuando el juez, en vez de buscar su argumento en una norma jurídica que está escrita, busca ese argumento en principios jurídicos o en ciertos valores, como lo prevé hoy el Código Civil y Comercial de la Nación,
tiene que justificar de otra forma, porque sus argumentos han cambiado, porque se ha cambiado, se ha ampliado la estructura del sistema jurídico en donde deja de ser protagonista la norma en el sentido estrictamente kelseniano, y aparecen otro tipo de normas más elásticas que requieren mayor interpretación, que requieren mayor argumentación. La lógica formal va a buscar la ración, 2 más 2 es 4, punto. La lógica racionalidad. No es lo mismo la racionalidad que la razonabilidad. ¿Sí? En la razonabilidad nosotros vamos a considerar al otro como sujeto. En la racionalidad el otro no importa. En la lógica formal vamos a buscar la demostración. Y esa demostración es invencible. ¿Por qué? Porque dentro de los 3 principios básicos de la lógica formal, nosotros sabemos que nada puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. O algo es verdadero o algo es falso. Bien. En cambio, nosotros vamos a ver que en el ámbito de la lógica informal no me interesa la demostración. Yo no necesito demostrar que algo es verdadero, porque no tiene sentido demostrar la verdad de una norma o la verdad de una conclusión. Lo que nos va a interesar es la convicción, ¿sí? Pensemos nosotros, estamos en el papel de intérprete y a partir de allí vamos interpretando este cuadro. Lo que ocurre es que mientras la demostración es invencible porque algo es verdadero o falso, la convicción puede ser derrotable, puede ser derrotada por una contraargumentación. La forma lógica, la forma del razonamiento que vamos a usar en la lógica formal va a ser la del silogismo, que es la que acabamos de ver recién. En cambio, en el ámbito de la lógica informal, no me interesa tanto ese razonamiento, sino que lo que se persigue es algo que se llama la pretensión de corrección moral. ¿Qué es esto? Ya sea que nosotros utilicemos una norma o un principio, lo que tenemos que tratar de hacer es alcanzar la justicia de la decisión. No la legal, o sea, la legalidad siempre, pero además de la legalidad, tiene que haber como esa estrella polar que guía al navegante de la que hablaba Stamler, tiene que haber un hilo conductor. Las decisiones tienen que ser justas, tienen que tratar de ser justas. Y este es un trabajo extra para el juez. Tiene que trabajar más, pesa sobre él lo que se llama la carga de la argumentación. En la lógica formal ustedes van a tener un discurso silogístico, es un discurso duro. Por ejemplo, hoy ustedes vieron un caso y podrían decir, bueno, todos ustedes tienen que quedarse en sus casas y tiene que ceder el derecho de libre circulación, el derecho de libertad de culto, el derecho de ejercer la industria lícita. ¿Por qué? Porque hay un decreto que dice que eso tiene que ceder. Punto. Ahí se quedaría la discusión o el discurso silogístico. En cambio, si nosotros llevamos la misma discusión al ámbito de la lógica informal, diríamos, bueno, en realidad es cierto que existen normas jurídicas escritas, todas, ¿cuál es el problema, chicos? Normas constitucionales, todas normas constitucionales y aún normas convencionales entran en conflicto. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para resolver aquellos conflictos que se dan en las gradas constitucionales? Necesitamos argumentar. Entonces ahí se reconoce la existencia de estos principios que sustentan a su vez estos derechos constitucionales y se dicen, bueno, está bien, esto es así, pero ¿sabes qué? Hay un principio superior que es el bienestar general. Ahora, como ese principio no está definido dentro de la ley, lo que tiene que hacer el juez es dar las razones suficientes para inclinar la balanza para un lado y no para el otro. De eso se va a encargar la lógica informal. Bien. ¿Para qué me va a servir esta lógica informal? Para justificar el discurso y a su vez para convencer. ¿Para convencer a quién? Vamos a ver las distintas versiones que tenemos según los autores. Por eso tenemos un discurso argumentativo en la lógica informal y no un discurso silogístico como en la lógica formal. En la lógica informal no me va a alcanzar la norma. No me alcanza a concitar normas jurídicas en mi decisión o en mi argumentación si estoy escribiendo una demanda para presentar y defender.
tengo que dar razones. El discurso va a tener que ser claro, va a tener que ser congruente, tiene que ser coherente, consistente y convincente. ¿Por qué? Porque quiero convencer a alguien en particular. Quiero dar razones para la acción. En este caso, la acción se va a representar con el dictado de una sentencia por parte del juez, o presento una demanda que está también argumentada y tiene tanta fuerza argumentativa que cuando la parte demandada recibe esa demanda dice, me parece que tengo mucho que perder, me voy a presentar, pero me voy a allanar, voy a decir que el otro tiene razón y voy a tratar de arreglarlo. Entonces, desde los distintos ámbitos que ustedes puedan ejercer, es súper importante que tengan en cuenta la lógica formal, les va a servir para los casos claros, para los casos fáciles. Cuando yo sé lo que tengo que hacer, digamos, y la norma me da la solución, no hay problema. El problema aparece cuando se dan lo que se llaman los casos difíciles, en donde o no tenemos una norma jurídica que resuelva la cuestión, o tenemos normas de carácter constitucional que están en conflicto, o tenemos una norma constitucional en conflicto con un principio, o tenemos conflictos entre principios, o tenemos soluciones normativas, pero las soluciones normativas que encontramos dentro del sistema jurídico son extremadamente injustas. Entonces, para todos estos supuestos que pueden ser abarcados bajo el concepto de casos difíciles, ahí nos va a servir la lógica informal. ¿Y cómo sustentamos la lógica informal desde Introducción al Derecho? Con las teorías de la argumentación jurídica. Bien, la lógica formal la vamos a asociar con autores como Alchourrón y Bullisin, como Kelsen, bien, que eran modelos duros de sistemas jurídicos en donde la principal fuente del derecho era la ley y el juez aplicaba mecánicamente esa ley. ¿Por qué hablo de la parábola del edificio? La doctora Podres, yo no estoy hace mucho en esta cátedra, en la primer clase en la que participé como oyente, ella explicaba, ¿no?, este edificio que nosotros construimos cuando empezamos a estudiar la carrera de abogacía, y ustedes, bueno, ¿qué pasa con nuestra materia? Cuando construimos este edificio tenemos diferentes versiones, tenemos diferentes formas de construir este edificio. Nosotros podemos construir este edificio considerando distintas concepciones filosóficas. Bien. Entonces, en este sentido, esto no es algo, esta parábola del edificio es una parábola que ha utilizado el profesor Manuel Atienza. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente: el derecho, el objeto del derecho, el concepto de sistema jurídico, el concepto de fuentes y el concepto de interpretación ha sido abordado desde siempre por al menos tres grandes corrientes: el positivismo, el justnaturalismo y el realismo jurídico. Lo que nosotros vamos a ver hoy es lo que vamos a denominar el cuarto enfoque, bien, como esta cuarta opción a las teorías tradicionales que las vamos a encontrar dentro del ámbito de la argumentación jurídica. Todos estas tres concepciones han tratado de construir este edificio. ¿Por qué yo insisto con el objeto del derecho, el sistema jurídico, las fuentes, la interpretación y la aplicación? Porque estos temas, chicos, son los grandes temas de la teoría general del derecho. Son los temas que atraviesan a todas las asignaturas que ustedes van a ver, desde primero hasta quinto año de la carrera. Por eso son tan importantes. Este cuarto enfoque de la teoría de la argumentación jurídica, ¿qué hacen? Fíjense, el positivismo y un naturalismo y realismo veían este edificio terminado, si se quiere. Este cuarto enfoque de las teorías de la argumentación jurídica lo que nos vienen a mostrar es que este edificio no está terminado, sigue en construcción. Y en este seguir en construcción aparecen nuevos elementos a tener en cuenta a la hora de interpretar, a la hora de aplicar y a la hora de argumentar el derecho. Por eso dice Atienza que el derecho siempre se va a presentar como una obra inacabada e imperfecta, que siempre va a estar evolucionando, siempre se va a estar actualizando. ¿Por qué? Porque las normas jurídicas, como aquellas dictadas exclusivamente por el legislador, siempre están un paso atrás de la evolución de la conducta humana, y aparte es absurdo
creer, y es una falacia, y es una ficción, Hart lo llamaba el noble sueño, creer que el sistema jurídico me va a resolver todos los casos posibles. Porque el legislador, cuando crea la norma, la crea de una manera general, y prevé casos de manera genérica, esto también lo han visto con Fonray, entonces siempre existe la posibilidad de que aparezca alguna circunstancia o una conducta no prevista o no regulada por el ordenamiento jurídico. Piensen en la subrogación de vientre, piensen en la destrucción de los embriones criopreservados. Hay un montón de situaciones que no están reguladas por el ordenamiento jurídico. ¿Y qué hago? ¿Voy a encontrar la solución desde el ámbito de la lógica formal? No, chicos, voy a tener que ir a la lógica informal. Nosotros, a ver, lo de la argumentación no es algo nuevo, ¿sí? No es algo que aparece ahora a partir de la década del 50 con las teorías estándares o con las teorías de los precursores, o en la década del 70 con McCormick o Alexi, no. Esto es algo que viene desde Aristóteles, ¿sí? Él identificaba la dialéctica con la parte de la lógica que se ocupa del razonamiento probable, pero no de la demostración. ¿Sí? Entonces, cuando se utilizaba el término dialéctica, se lo vinculaba con la habilidad de argumentar, y muchas veces se confundía con la retórica. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la dialéctica, ¿sí? Para lo que nos importa a nosotros, esto es mucho más amplio, es súper interesante, al que después le interese me avisa y lo vemos porque es larguísimo. La dialéctica siempre va a suponer la participación de otro. Bien, en cambio en la retórica se piensa en un expositor, en un orador y en un auditorio al que hay que persuadir o hay que convencer. Los sofistas, que tienen mala reputación por el solo hecho de que cobraban por lo que hacían, ellos eran maestros prácticos en la dialéctica y lo enseñaban como el arte de la refutación. A un argumento, le contrapongo otro argumento, vamos dando razones para convencer y para mover de posición al otro, ¿sí? Un autor que nosotros vamos a ver, porque yo me voy a limitar a lo que pide el programa, que es Phoebe. Él tiene una concepción tópica del razonamiento jurídico. Para este autor, él dice que el razonamiento jurídico no es sistemático, hay que alejarse de la lógica formal, sino que es tópico. ¿Pero qué significa que sea tópico? Significa que se trata siempre en el derecho de un razonamiento problemático. Siempre vamos a tener que resolver un problema. Pensemos en el concepto de caso que daba el Churrón y Bullish, que decía, bueno, ¿qué es un caso? Es una situación, es un problema que necesita una solución jurídica. Bien, lo que pasa es que la solución jurídica siempre se asociaba a la norma dictada por el legislador. Y Phoebe advierte que esta solución a veces la puedo encontrar en otro lugar. Entonces él piensa y propone a la tópica como una técnica del pensamiento problemático. Nosotros debemos pensar de una manera problemática. Y estos tópicos a los que él alude, topoi o tópicos, son lugares comunes. Bien, son ciertos lugares comunes que funcionan como asiento o como base sobre los cuales yo puedo construir argumentos. Y a partir de esos asientos o bases a partir de los cuales puedo construir fundamentos y argumentos, se encuentran ciertas premisas, y esas premisas generalmente van a ser compartidas. Estas premisas, estos puntos, estos topoi, no son otra cosa que principios, chicos, porque son puntos de vista que aparecen por fuera de las normas, pero que generalmente son utilizados en la práctica. Y la función de estos topois, de estos estándares, de estas pautas, sirven para solucionar problemas y permiten extraer conclusiones, tópicos. A ver, nosotros pensemos en el tema del aborto. Hay ciertos tópicos, ¿dónde encuentro el topoi? Bueno, el valor de la vida, la libertad de quién, la vida de quién, las consecuencias. Todas estas cuestiones funcionan como sedes de apoyos y argumentos, ¿sí? A partir de los cuales nosotros luego vamos a construir nuestro discurso.
y esto va a ser común a todas las teorías de la argumentación, es que los resultados alcanzados a partir de la tópica nunca van a ser definitivos ni generales, sino que siempre, esto también lo decía Sebastián al comienzo de la clase, siempre vamos a encontrar soluciones posibles. Nada es absoluto y definitivo, por eso acá no me sirve la lógica, ¿bien? Porque la lógica formal me da soluciones del todo o nada, y eso acá no ocurre, las soluciones son posibles, son abiertas. Puede ser que yo en este caso en particular haga prevalecer a este tópico o a este topoid, pero que en otro caso, que aparentemente es casi idéntico, yo digo, bueno, no, en este caso resolví tal cosa, pero en el otro, como tengo esta variable, puedo decidir de otra manera, aún con los mismos tópicos. Lo que se trata de hacer con esta posición de Phoebe es buscar una solución justa para el aquí y ahora. Bien, y los puntos de partida no van a ser solo o estrictamente las normas jurídicas, sino que van a ser estos tópicos o sedes o asientos de argumentos. Y el problema va a ser toda aquella cuestión que en apariencia va a recibir más de una respuesta posible. Y obviamente que va a exigir un entendimiento preliminar. Nunca, chicos, va a ser necesaria la argumentación si yo tengo una respuesta clara por parte de la ley. Bien, yo necesito argumentar, necesito reforzar mis argumentos, hablando vulgarmente cuando estamos un poco flojos de papeles. Cuando tengo que hacer razonar al juez de una forma en que generalmente no lo hace, porque lo quiero sacar de su posición. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer con estos topoides es, elegimos arbitrariamente qué es lo que nos conviene, vamos a elegir cuál va a ser nuestra base para realizar nuestra argumentación. ¿Sí? Esto se los voy a pasar porque no hace falta para ustedes. Bueno, ¿cuáles son las corrientes contemporáneas? Que estamos acá ya en el punto C. La nueva retórica de Perelman, el logo de lo razonable de Recasens-Tichès y la posición de Robert Alexy. Esta retórica, acá lo tienen a Perelman, la retórica se va a asociar con la persuasión, esto que yo les decía hace un ratito, para distinguirlo de la dialéctica. Bien, tenemos 10 minutos. La persuasión es una práctica discursiva, se va a realizar generalmente en ámbitos públicos, y lo que nosotros vamos a buscar es influir la conducta, influir la posición del otro. Pero acá ya no estamos hablando como influir la conducta en el sentido de sujeto normativo. Acá estamos, pensemos en que hay dos o más personas en un contexto de discurso, en un contexto del discurso argumentativo, en un contexto de un discurso jurídico. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer es, o que acepten mi posición, que ellos adhieran a mi posición, que abandonen su posición, bien, sus razones, que hagan propias las mías, o simplemente que asuman que mis razones son tan buenas, y son tan poderosas, y son tan fuertes, son tan consistentes, que forman una red, un entramado sobre el cual no se puede filtrar ningún contraargumento, que no le quede otra que darse por vencido si ustedes quieren. Y en la retórica, la eficacia persuasiva está más en no engañar al otro, sino que yo lo que quiero demostrar es que lo que digo es convincente, ¿bien? Pero hay una idea de convicción asociada a la verdad. Y puede ser una técnica que puede ser usada con buenas o con malas intenciones. En el discurso de la retórica siempre va a ser lineal, y cuando yo digo que es monológico es porque generalmente pienso en un intérprete orador y en el auditorio. Es verosímil, es probable, no es verdadera. Perelman lo que va a hacer es preguntarse si existe o no una lógica jurídica, y él critica fuertemente a la lógica formal, dice que la lógica formal no es suficiente, nosotros no podemos asimilar la lógica jurídica a la lógica matemática, sino que tenemos que tener en cuenta una lógica material
para hacernos reflexionar sobre lo que tenemos que hacer para llegar a un razonamiento, a un juicio que sea razonable o justo. Fíjense, no dice racional. Cuando ustedes detecten la palabra racional, automáticamente piensen en términos de lógica formal. Cuando ustedes encuentren la palabra razonable o justo, se van para el campo de la lógica informal. El razonamiento jurídico para este autor, para Perelman, nunca puede desinteresarse de su contexto, nunca puede desinteresarse de los valores o de lo que tiene que ser correcto moralmente, y por tanto hay que conciliar el razonamiento técnico propio de la lógica formal con la obtención de resultados justos que los voy a obtener a partir de la lógica informal. Por eso él rechaza la forma del razonamiento matemático en el ámbito del derecho. En todo discurso argumentativo van a aparecer el discurso y el auditorio. Siempre van a estar estos tres elementos. Por eso, para Perelman, la argumentación va a ser aquella mediante la cual nosotros elaboramos el discurso. Todo esto tiene reglas, chicos. Vamos a ver que el discurso puede ser de diferentes formas y que el auditorio también puede ser diverso. No nos da el tiempo para ver todo de una manera específica, pero tenemos que tener en cuenta eso, que el discurso argumentativo puede buscar diferentes objetivos y puede ir dirigido a diferentes auditorios. No es lo mismo el auditorio que se da dentro del proceso, que son las partes, ¿sí? El actor y el demandado, donde también intervienen otros sujetos, como el asesor de menores incapaces si hay un menor, o el Ministerio Público Fiscal, si hay que velar por el cumplimiento de la ley. Entonces, hay diferentes tipos de discursos y diferentes tipos de intervenciones. Lo que se va a buscar con esta argumentación para Perelman es buscar el convencimiento o la persuasión. Por eso, para este autor, la argumentación jurídica funciona como el paradigma de la argumentación retórica. Hasta ahora estamos viendo todo de manera abstracta, ¿sí? Estoy tratando de correr porque quedan 5 minutos. No sé, Sebastián, si después tenemos tiempo de volver a retomar o no. Sí, Sole, totalmente. Son 5 y Ah, bueno. todavía no son 5:20, así que seguí. Si se Ah, corta, vamos a entrar. genial. Gracias. Recasens, también gran crítico de los autores que adhieren a la lógica formal como la forma del razonamiento jurídico, como la única forma del razonamiento jurídico, y él va a decir que nosotros tenemos que tener en cuenta la realidad, tenemos que tener en cuenta todos los elementos circundantes al caso que nosotros debemos resolver. Por ello, cuando él habla del logos de lo razonable o de las formas logoides también, sostiene que hay ciertas circunstancias en las que si nosotros nos quedamos con el modelo estrictamente racional, con el modelo deductivo, vamos a llegar a soluciones que son no solo injustas, sino que son absurdas, o podrían llevarnos a situaciones en las cuales las cuestiones quedarían sin resolver. Y esto, chicos, no puede pasar jamás. El viejo Código Civil de Vélez lo decía claramente, en el nuevo código eso ha sido modificado, pero existe la prohibición de non liquid. ¿Qué significa esto, chicos? Los jueces nunca, nunca pueden dejar de resolver diciendo, ay, es que no tengo una norma jurídica para resolver el caso, es que estoy ante una laguna, es que hay una contradicción normativa y la verdad que no sé si elegir la norma A o la norma B. No, tiene la obligación de resolver todos los casos que sean sometidos a su jurisdicción, siempre. Mira, la solución sacala de la lógica formal y anda a la norma jurídica y aplica los criterios tradicionales para resolver conflictos de lex superior, lex inferior o ley especial, o anda al ámbito de la lógica informal y trabaja un poco más para argumentar tu caso, para justificar que tu solución es razonable y que además es justa. Bien, entonces ese es el ejercicio que ustedes van a tener que hacer para que no se queden con todo lo abstracto conceptual que estamos viendo. Bueno,
es muy importante, hago este paréntesis acá, porque lo que hable de Casensiches tiene mucha vigencia. Ustedes, de hecho, hoy lo han traído al principio de la clase, cuando hicieron los comentarios sobre toda la normativa aplicable a la pandemia. ¿Qué nos va a decir Recasens-Siches? Que nosotros vamos a percatarnos como intérpretes de ciertas realidades, de los sentidos, de los hechos, de las valoraciones que haya en una determinada comunidad, y vamos a tratar de llegar a una solución satisfactoria. Fíjense que aparecen otros términos que no son propios de los positivistas. Si buscamos soluciones satisfactorias, apartamos de esa lógica tradicional y tenemos que hacernos cargo de la realidad. Lo que pasa es que si yo me quiero hacer cargo de la realidad y de otros, la lógica formal no me sirve, no me va a servir. Es como que yo quiera, no tengo acá, a ver algo, quiero meter algo redondo en algo cuadrado, o algo cuadrado en algo redondo, y como que no encastra, ¿bien? No me termina de cerrar. Entonces, lo que va a decir Recasens es que hay ciertos casos de la interpretación jurídica en los cuales la lógica formal me llevaría a resultados que son disparatados. Hay una frase ahí, y creo que vamos a cortar porque queda un minuto, pero se las voy a dejar, que dice: no importa que un oso sea un perro. Bien, quédense con eso y ahora volvemos en un ratito. ¿Sí? No importa que un oso sea un perro. Dejo de... ¿Puedo finalizar, Sebastián? Sí, Sole, termino la clase ahora y volvemos a entrar. Perfecto. Gracias.